¿Están viendo la carátula? Sí. Bien. Bueno, la actividad 4 es de inducción electromagnética, o sea, Faraday básicamente, y de las ondas electromagnéticas. Bien, entonces, como siempre decimos, las actividades tratamos de poder encontrar la mayor cantidad de casos reales que se pueden o no encontrar en la carrera y en la cuestión profesional. Entonces, tratamos de que los problemas sean lo más reales. Y no hay nada más cotidiano para un ingeniero o ingeniera eléctrica o para cualquier persona que medir con un tester. Entonces, fíjense, se tiene una bobina toroidal de sección rectangular con las siguientes características. Todos conocen lo que es un toroide, digamos, ¿no? Más o menos. Sí. Bien. Entonces, se dan las características eléctricas y magnéticas del toroide, y se dice que el toroide está alimentado con una onda senoidal de tensión. Está con corriente alterna, está alimentada, con una tensión alterna. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Obviamente las magnitudes las variables están puestas en letra, porque para cada grupo tiene un conjunto numérico diferente. Entonces, bien, dadas las características magnéticas, el tema es el siguiente. A ver, expliqué. Bien. En la bobina, en el toroide, hay una espira cuadrada del lado D, también de cobre de 0,3 milímetros cuadrados de sección, con dos resistencias, R1 y R2 en serie, que abraza la bobina toroidal como muestra la figura. Entonces, ¿qué hay? Ustedes tienen el toroide y entre el toroide, abrazando el toroide, se ponen dos resistencias conectadas de esta manera. ¿Se entiende cómo están conectadas las resistencias? Es un corte, ¿no? Del toroide, por eso Claro. O abraza sea, el... si lo hiciéramos acá, sería este mouse. Vendría acá, una resistencia acá, otra resistencia acá, y abrazaría. ¿Se dan cuenta, gente? Sí. Bien. Entonces, se pide la corriente que se establece en la bobina en forma instantánea, la corriente que se establece en el circuito de la espira en forma instantánea, y la diferencia de potencial entre los puntos A y B que indican los voltímetros 1 y 2 en valor eficaz, o sea, cuánto mide voltímetro 1 y cuánto mide voltímetro 2. ¿Ven cómo están conectados? El voltímetro 1 y 2 están, las puntas de medición están puestas en el mismo puntito, pero físicamente están uno, digamos, piensen que el voltímetro 1 y el voltímetro 2 están ubicados físicamente de esta manera. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. La pregunta es que nos justifiquen cuáles son las medidas de los voltímetros, y la pregunta es si miden lo mismo. Si miden lo mismo o no miden lo mismo, por qué, y expliquen por qué. Y por último, bueno, justificar todas las simplificaciones que realicen para resolver el problema. Simplificación que ustedes hagan, simetrías, despreciar tal o cual cosa, todo eso ustedes tienen que justificar por qué eligen tomar esas decisiones. Ah, por ¿Se ejemplo, entiende? si se desprecia la resistencia de las pilas, se- si se desprecia la inductancia del toroide y lo que sea, tiene que estar justificado. ¿Se entiende? O sea que el ¿Alguna resultado duda? no va a Sí, variar mucho. claro. ¿Alguna duda o pregunta? Por ahora no.
Bien, ustedes recuerden que generalmente nosotros cuando resolvemos problemas en clase decimos, bueno, en este caso no se tiene en cuenta la autoinductancia, en este caso se tiene en cuenta la resistencia, en este caso no se tiene. Son cosas que nosotros vamos trabajando en clase y en este caso no, la decisión es toda de ustedes. Y las actividades tenemos que tratar de que las decisiones sean de ustedes. ¿Está? Entonces, bueno, ustedes nos dicen, bueno, acá desprecio esto, acá no desprecio esto, acá uso este modelo, acá no. ¿Se entiende? Cómo varía el campo dentro del el ancho del toroide, si lo considero constante o no, o sea, todo eso lo lo van a tener que ir decidiendo ustedes y justificar por qué sí, por qué no. ¿Va bien? Sí. Bien. Bueno, y tienen los datos, ¿sí? Como ejemplo, volvé un poquito para arriba, por favor. Ahí. Por ejemplo, si la resistencia del hilo de la espira es mucho menor a R1 y R2, la puedo despreciar, pero tengo que demostrar que sea mucho menor a R1 y R2. ¿Se entiende? Y desprecio la resistencia del alambre. Pero si la resistencia del alambre es del orden de R1 y R2, ya no puedo hacer esa simplificación. Y después otra ayuda que los voltímetros, acuérdense que miden diferencia de potencial. Listo, era eso. Gracias, Guille. Bueno, son 3 problemitas. Vamos con el segundo. Bien, ¿saben todos lo que es un reactor Shunt? ¿O para qué se utiliza? Tienen varias aplicaciones, obviamente, pero una de las aplicaciones que se utilizan los reactores, ¿saben lo que es un reactor? Sí, ¿no? Sí. Es una bobina, básicamente. Este reactor es reactor con núcleo de aire. Los reactores con núcleo de aire se utilizan cuando yo quiero tener linealidad entre tensión y corriente. Y en las líneas de alta tensión, sobre todo en líneas largas, ustedes recuerden que los cables, los conductores de las líneas, al ser tan extensos, acoplan capacitivamente con la Tierra y son capacitores, básicamente. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases cuando veamos línea de transmisión, vamos a ver toda la teoría de eso. Pero básicamente, cuando yo tengo una línea en vacío, la reactancia capacitiva de la línea aumenta mucho en comparación con la reactancia inductiva o con las pérdidas que tiene la línea, con lo cual ustedes saben que si a los transformadores conectan a la salida un capacitor, ¿qué pasaba cuando a un transformador le conectaban a la salida un capacitor? Con la tensión. ¿Puede repetir, profe? Sí, cuando ustedes tienen un transformador, por ejemplo, y le conectan a la salida del transformador un capacitor. ¿Subía la tensión ahora? Bien, se producen sobretensiones. Esas sobretensiones hay que controlarlas, pues ustedes imagínense que tiene una línea conectada a un pueblo en donde hay caída de tensión, porque básicamente la mayor parte de la carga es inductiva. Si el coseno de phi es inductivo. Si de repente le saco carga y lo dejo en vacío la línea, empieza a tomar importancia el reactivo capacitivo de la línea y se me levanta la miércoles la tensión. Para poder controlarlo, a los finales de línea se ponen bobinas, básicamente, generalmente en estrella, se ponen para controlar la inyección de potencia reactiva. O sea, si tienen líneas en vacío, se compensa la potencia reactiva capacitiva con inyección de potencia inductiva. Entonces, básicamente lo que son reactores que se calculan para una cierta potencia. Bueno, yo quiero tener reactores de 1 MVA, 2 MVA, 5 MVA, etc. Hay reactores que se fabrican con un conmutador bajo carga para poder, de alguna manera, modificar un poco la relación de espiras, así modificar la inductancia y tener de alguna manera un reactor variable. ¿Se entiende lo que digo? O estos son fijos, como el de la figura es fijo, que es o entra toda la bobina o sale toda la bobina. O sea, o inyecto todo o no inyecto nada. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces acá tenemos un reactor que se va a conectar en una línea de 34,5 kV, o sea, línea de 33, y es un reactor para una de las fases.
sea, se va a conectar entre la línea y tierra. Ven acá abajo que tiene esto que está acá, es la conexión a tierra. Y después por arriba también va a tener la conexión a la línea. Acá de costado se ve mejor, no sé si lo ven. Sí, se ve. La conexión a la línea y la planchuela de la conexión a tierra, para hacer el centro el cierre del centro de estrella. ¿Va bien? ¿Sí o no, gente? Sí, Sí, sí. bien. Bueno, de acuerdo al diseño del reactor, puede ser que se dejen, o sea, puede ser que el reactor sea una hélice, o puede ser que el reactor se fabrique en discos, dejando canales en el medio de aire. Entonces, ¿qué es un disco? Básicamente, ven que acá está marcado lo que es un disco. Uno bobina una cierta cantidad de vueltas. 1, 2, 3, 4, X, hasta la cantidad de vueltas que quiero. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Entonces, si yo vengo bobinando así, la última vuelta, lo que se hace es, se hace lo que se denomina un pase, se sube y se sigue bobinando para llegar a pasar a la segunda, al segundo disco. Esto se bobina, eso lo van a ver bien en máquinas 1. No sé si los que cursaron máquinas 1 ya se lo había explicado el Tano Leta esto. Que de hecho hay que felicitarlo a la familia del Tano porque hoy recibieron a Roma, su tercera hijita. Así que bueno, hoy el Tano está de festejo con la familia. La segunda vuelta se bobina, los discos de vuelta, la cantidad de vueltas esta se bobina. Hay una forma de fabricarlo que se llama volcado para poder hacer que uno pueda pasar digamos, que pueda seguir manteniendo la consistencia de las espiras. Y una vez que se llega acá, se hace el pase, pero por el lado de adentro, la bobina. La parte de adentro se hace de vuelta otro pase interno y se llega a esta. Y así se va conectando esquemáticamente. Podemos decir que acá tengo la conexión. Si arranqué por acá con la bobina, acá tengo el pase externo, acá tengo un pase interno, y acá tengo un pase externo, y saldrá por acá. Generalmente se busca que salga por afuera, pero puede salir por acá, pero si no se saca por afuera, esta sería la salida total. Entonces, queda como un zigzag y queda todo conectado. ¿Se entiende eso? Después con tiempo, si quieren, le busco una foto de más real de cómo se construye esto. Pero básicamente es una bobina de discos, que es algo que se usa en alta tensión, que no es tan común en baja, que se usa siempre una hélice, como ustedes conocen, un bobinado de hélice. ¿Alguien conoce el bobinado de discos? ¿De disco continuo? Yo no. No. Bueno, No. ninguno de ustedes cursa máquinas ahora, ¿no? El año pasado. Ah, ¿y no lo comentó esto, Daniel? No, pensé que lo comentaba. Puede Bueno, ser, no me acuerdo. O quizás no hay uno de los problema. TP. No, no, a veces da alguna clase de construcción de transformadores y estos detalles los cuenta. Pero no importa, bueno, no es el Sí, caso. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, básicamente lo que se da en el problema es los parámetros geométricos de este bobinado. Se da lo que se denomina el radio medio. Obviamente todo esto va a ser un ancho. Este va a ser el ancho radial de la bobina. ¿Se acuerdan cuando vimos inductancia que importaba si tenía un ancho o no? La parte de cobre. Sí. Bueno, esto RM simboliza el radio medio, es la distancia que hay a la mitad del cobre. Voy a tener una cierta cantidad, y bueno, y voy a tener que la planchuela de cobre tiene un espesor y una altura. Entonces,
¿Cuáles son los datos del problema? Los datos del problema son la tensión nominal del reactor, que la tensión nominal del reactor va a ser tensión de línea o tensión de fase. ¿Se acuerdan que hablamos recién? La cara no, la cara no, la cara no. Hola. ¿Se acuerdan que la línea era de 34,5 kilovolt? Sí. ¿Cuál sería la tensión nominal de la bobina? Si se conecta entre esa, línea y tierra. La de línea. Y si se conecta entre línea y tierra, ¿cuál es la tensión a la que va a estar fase sometida? sería sobre raíz de 2. Correcto, correcto, sobre raíz de 3. Bueno, casi. Ya. Bien. Frecuencia nominal, va a ser dato también. El BIL, ¿saben lo que es el BIL? O el NBA. Nivel básico de aislación. Eso seguro, perfecto, muy bien. ¿Saben qué significa, gente? No. Es la resistencia al impulso atmosférico que presenta la máquina eléctrica o el sistema eléctrico que estamos teniendo en cuenta. Es un ensayo que se hace con una onda de impulso atmosférico. La onda de impulso atmosférico tiene una forma así, fuera de escala. Los que cursaron instrumentos y medidas saben lo que estoy hablando. Donde tienen un frente que crece en 1,5 microsegundos y tiene una cola que decrece a la mitad en 50 microsegundos. O sea, es una onda ultra rápida, que de alguna manera simula la caída de un rayo, por así decirlo. Cuando yo quiero calcular distancias dieléctricas para saber cómo tengo que aislar una máquina o un sistema, no se prueba nada más que a frecuencia industrial. Hay varias pruebas a diferentes frecuencias porque depende de las solicitaciones que va a presentar el sistema eléctrico que estoy estudiando. Esas solicitaciones, digamos, básicamente, en principio son 3 o 4, que es la resistencia al impulso atmosférico, la resistencia a los impulsos de maniobra y la resistencia a frecuencia industrial, que son a la frecuencia de servicio, 50 Hz, y también hay resistencia a corriente continua, en realidad que sería el megado, digamos, lo que se llama rigidez eléctrica o la aislación en continua. Entonces, cuando yo voy a... tengo que definir, hay un parámetro que vamos a definir que se llama distancia a tierra. ¿Qué sería? La distancia en aire mínima a tierra, ¿para qué? Si yo tiro si hay una onda de impulso, esa onda de impulso no haga descargar el dieléctrico. Vamos con un ejemplo. Supónganse que yo tengo un cable sostenido por 2 aisladores. ¿Va bien? Sí. Sí. Bien. Entonces, si acá cae un rayo, por así decirlo, puede pasar 2 cosas. O que descargue por aire o que descargue contorneando el aislador. ¿Se entiende? Sí. O que no descargue, por ejemplo. Perdón, 3 cosas pueden pasar. Que no descargue, que descargue por el aire o que descargue por los aisladores. ¿Va bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, esta distancia que yo les puse abajo, la distancia mínima a tierra, es la distancia mínima que yo tendría que dar en aire para asegurarme que no descargue para el nivel básico de aislación en una línea de 34,5. Después me meteré con la tecnología de los aisladores, saber cómo se construyen los aisladores, con esos caminitos que tienen para una descarga superficial. Pero básicamente la altura de esos aisladores, en principio, tendría que darme, por ejemplo, en el caso de una línea de 34,5, el nivel básico de aislación de esa onda de impulso es de 170 kV. Y la distancia ronda más o menos
los 290 milímetros. ¿Va bien? Aguárdeme un segundito. Ahí está, le bajé la voz. Yo cierro. Aguárdeme que me estaba secuestrando mi niño el celular. ¿Va bien hasta acá? Sí. Entonces, yo lo que me tendría que asegurar en principio es que, independientemente de las vueltas que yo tenga de cobre, que los espacios en aire que hay entre acá y acá, entre acá y acá, entre acá y acá, me traten de sumar la distancia en aire. ¿Se entiende? Quiere decir que la altura de la bobina total va a estar dada por el espacio que hay entre cada una, que el total me va a dar 290, más la altura propia que tienen las planchuelas. ¿Se entiende? O sea, el espacio de cobre más 290 milímetros repartido en partes iguales por cada espacio que hay entre disco y disco. Por ejemplo, fíjense, en el primer caso, para el grupo 1, me dicen que la bobina está construida por 20, bueno, hay que calcularlo porque me da el número de vueltas totales. ¿Dónde está? 780 vueltas dividido 26 vueltas por disco me da la cantidad de discos. Creo que da alrededor de 30 discos esto. Entonces, de esos 30 discos, en realidad voy a tener 29 espacios, porque entre disco y disco voy a tener un espacio. Si son 30 discos, la cantidad de espacios es la cantidad de disco menos 1. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, esos 290 milímetros van a estar repartidos en 29, o sea que cada espacio entre disco y disco va a ser de 10 milímetros, de 1 centímetro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después, se da como dato la altura de la planchuela, eso está acotado en el dibujo, ¿ven? 6 milímetros, y el espesor es de 5,6 milímetros. ¿Va bien hasta ahí? Me da el radio medio de datos, ¿se acuerdan del famoso radio medio? El radio medio de la bobina. Sí. Bien. Bueno, el número de vueltas totales, 780, y la cantidad de vueltas por disco. De ahí yo puedo sacar cuántos discos tengo, ¿no? Y me dicen que está construido de cobre. Y me garantizan 56 megasiemens por metro. Entonces, la pregunta es, lo primero que quiero determinar es qué inductancia tengo. Para determinar la inductancia, ¿se acuerdan que habíamos hablado que había un montón de fórmulas para definir inductancias? Cómo calcular inductancias reales, que tengan en cuenta efecto de borde, que tengan en cuenta relación de altura versus diámetro. ¿Se acuerdan que hablamos bastante de eso? La elegida para este problema es esta, en donde lo que tiene de dato es básicamente el diámetro medio, que es 2 veces el radio medio, el número de espiras totales y la altura total de la bobina, L, altura total de la bobina. Eso va a incluir la altura que va a tener cuando usted la calcule de entre el espacio del aire más los espacios que estén llenos de cobre. ¿Se entiende? O sea, básicamente va a ser la altura total esta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, con esta ecuación van a determinar cuántos Henry tiene la bobina esa. Una vez que calculan los Henry, tienen que determinar qué impedancia, como estamos en el corriente alterna, vamos a poder determinar la impedancia, cuánto va a la potencia activa consumida por la bobina, la reactiva y obviamente la aparente, y cuál sería la corriente nominal de ese reactor. Ya que si tenemos tensión y tenemos impedancia, podemos sacar corriente. Como el reactor está conectado siempre a la misma tensión, esa tensión va a ser la que nos va a dar la corriente nominal. ¿Va bien hasta ahí? La tensión de fase, ¿no? Sí, la tensión de la bobina, correcto. Esto es bien de electro 1, digamos. ¿Va bien hasta acá?
Sí. Bien. Ahora, como esta fórmula yo no le creo mucho, no sé bien cómo anda, hasta ahora el FEM no nos viene dando malos resultados. Entonces digo, bueno, vamos a calcular los puntos A y B, pero a partir de modelarlo en FEM. ¿Me siguen? Sí. Bien. Después, y a partir de acá sí vamos a empezar a hacerle más preguntas al FEM, porque el FEM no deja hacerle más preguntas. Vamos a determinar el flujo concatenado de la bobina. Vamos a determinar, básicamente, un mapita de campo para ver cómo es la distribución de la línea de campo magnético de B, de inducción. Vamos a determinar la distribución de la densidad de corriente en los conductores. ¿Ustedes piensan que en los conductores la densidad de corriente va a ser constante? Entre conductores y aún dentro de un propio conductor. ¿Qué les parece a ustedes intuitivamente, o por lo menos lo que vienen aprendiendo ahora en la facu? Matemáticamente algo hablamos y matemáticamente lo vamos a empezar a justificar a partir de las próximas clases. Eso. En realidad en las próximas 2 clases, digamos. ¿Qué pasa cuando la onda electromagnética entra dentro de un material conductor? ¿Puede entrar indefinidamente o en algún momento se extingue? Claro, se atenúa. Bien, perfecto. ¿Y ustedes escucharon alguna vez el concepto de resistencia en corriente continua y resistencia en corriente alterna? Vi algo en el apunte. Sí, Bien, ¿qué significa eso? Con las palabras que quieran, no hay ningún problema. Díganlo como lo primero que piensen, no hay problema. Obviamente una resistencia es mediana alterna y otra en continua, ¿no es cierto? Claro, se comportan diferentes. Bien, Con ¿por qué? ¿Por qué? por frecuencia. Mm, obviamente hay un problema de frecuencia, eso seguro, y está perfecto, porque una es en corriente alterna y la otra en continua. Por ejemplo, 50 Hz y 0 Hz. Ahora, vamos a ver en las próximas 2 clases, a ampliar un poco lo que vimos la otra vez con lo que es la altura de penetración de la onda, que si yo tengo un conductor, no toda la sección va a estar distribuida la densidad de corriente en forma constante, sino que la corriente va a tender a estar en la periferia, porque en definitiva, a medida que yo voy adentrándome dentro de la sección, voy quedándome sin densidad de corriente. Por eso hay que tener mucho cuidado en los diseños de elegir bien el tamaño de los conductores o de las planchuelas para no desperdiciar material. Ustedes saben que las líneas aéreas, eso lo habíamos comentado en un momento, se construyen afuera de aluminio y adentro de acero. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos hablado? Sí. ¿Y se acuerdan por qué decíamos que de sí, adentro? Bueno, ahora estamos en los momentos en donde vamos a entender bien por qué lo podíamos hacer de acero. Y no poníamos acero afuera y aluminio adentro, ¿se entiende? Claro, ahora va mejor. Correcto, correcto. Entonces, bueno, van a tener que hacer un estudio y además van a aparecer unos nuevos efectos, pero hasta que no lo visualicen y nos digan qué están viendo, independientemente de cómo lo justifiquen o no, pues por ahora justificar, no pedimos simplemente que nos den la opinión de lo que están viendo. ¿Está claro? Sí, no hace falta justificarlo, simplemente digamos, es lo que le da el ensayo, por así decirlo, o el FEM, y comentar qué está pasando cuando están viendo cada una de estas distribuciones. ¿Está bien? También hay que determinar la fuerza magnetomotriz total de la bobina. ¿Qué es la fuerza magnetomotriz total? Los N por I, ¿no es cierto? Sí. Bueno, veamos si determinado con el FEM me dan los mismos N por I que
haciendo la cuenta N por I. ¿Está claro? Eso también lo van a tener que chusmear ustedes y ver a ver qué sacar sus conclusiones. Ahora bien, ahora vamos a charlar un ratito con del FEN cómo construir la bobina, porque hay 2 o 3 secretos para que no se vuelvan locos. Porque si ustedes me están diciendo, Leo, tenemos que hacer 780 espiras. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y entonces es como que ustedes van a decir, che, copate, voy a estar dibujando 780 rectangulitos. Si cada rectángulo son 4 puntos, bueno, van a ver que en 30 segundos que la bobina queda dibujada. Es muy sencillo. Pero después, una vez que terminamos hasta el punto G, vamos a reemplazar el espacio donde se encuentra el reactor por un único rectángulo. ¿Se acuerdan cómo veníamos dibujando las bobinas? Como un rectángulo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, Y en ese rectángulo le poníamos los N por I. Decíamos, acá circulaba 1 amper y eran, perdón, en nuestro caso serían 780 vueltas y los amperes que le den cuando hagan el cálculo, digamos. ¿Está? Entonces, la idea es, bueno, si paso a un modelo más sencillo, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que voy a encontrar cuando dibuje ese modelo y cuando corra ese modelo en el FEM? ¿Se entiende lo que digo? ¿Me convenía hacer todas las espiras esas? ¿O me convenía hacer un rectángulo nada más? ¿A qué preguntas de estas? ¿A qué preguntas de las que hicimos antes, que serían de la A a la G? ¿A qué preguntas me da una buena respuesta el modelo de un único rectángulo? ¿O con qué cosas no me sirve ese modelo para poder estudiar? ¿Se entiende? Porque acá yo pido un montón de cosas. Pedimos acá con el Guillo un montón de cosas. Ahora, hay algunas cuestiones de estas que van a poder ser respondidas de la misma manera con el rectángulo y hay quien sabe otras que no. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir viendo cómo puedo yo ir definiendo un modelo en función de la pregunta que me quiero hacer. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, en este caso en particular, nosotros le ofrecemos los modelos. Cuando ustedes hagan el problema para probar la materia, ustedes van a tener que definir ustedes el modelo y van a tener que justificar por qué ese modelo utilizado. No, acá la verdad que lo despreciamos porque si a la pregunta que me hago, con este modelo doy respuesta por esto, por esto y por esto. ¿Se entiende? Sí. En este caso todavía, nosotros le presentamos los modelos y le decimos, bueno, a ver, una vez corrido todo esto, ¿pueden encontrar para qué sirve o para qué no sirve este modelo? Y si se dan cuenta por qué, mejor. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Acá cuando decimos realizar conclusiones sobre el resultado obtenido, es todo lo que se les ocurra. Acá tienen que empezar a producir ustedes, ¿se entiende? Si no nos entrenamos, se va a complicar después el problema abierto. Entonces, empiecen a entrenar en hablar de conclusiones, en cruzar resultados, en cruzar gráficos. En este gráfico vemos A, en este gráfico B, A con B, vemos estas diferencias, ¿se entiende? Acá no hay una única respuesta, ¿no? Este problema no da 8. Ese es el tema. Bien. ¿Alguna duda? Bien. Y el tercer problema es algo que básicamente estuvieron viendo con Guillermo nuevamente hoy, que es la incidencia normal de una onda monocromática. O sea, básicamente es parecido al problema que vimos hoy, pero ¿ven? Una onda electromagnética plana, uniforme, linealmente polarizada y monocromática. O sea, esta es linealmente polarizada. La que vimos hoy era de polarización circular. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, de frecuencia de 600 terahertz, se propaga en el vacío, medio 1. Incide normalmente con una región llena de un dieléctrico no magnético y sin pérdidas. O sea, es bastante parecido a lo que vimos hoy. Con un epsilon relativo, bueno, hay que ir a la tablita a ver para cada grupo. La amplitud del campo eléctrico de la onda es incidente, tablitas de todo. Para evitar la reflexión de la onda que se propaga en el vacío, se intercala una capa de otro medio no dieléctrico magnético y sin pérdidas. O sea, no dieléctrico, perdón, no magnético y sin pérdidas. ¿Se acuerdan que algo Guillermo comentó en clases anteriores? sí, ¿Cómo se hace? dijo que lo íbamos a ver.
No, que no lo íbamos a ver porque lo tenían que resolver ustedes. Lo de los lentes. Quiso contar. Claro. ¿Cómo? Lo de los lentes para que no refleje y puedas ver. Correcto. Correcto. Eh, la idea es que ustedes determinen. Bueno, perdón, seguimos leyendo. Para evitar la reflexión de la onda que se propaga en el vacío, se intercala una capa de otro dieléctrico no magnético y sin pérdidas. Sabiendo que cuando el espesor de dicha capa es de un cuarto de longitud de onda, más adelante nosotros vamos a justificar por qué. Acá ya se lo decimos. Más adelante cuando veamos línea de transmisión, vamos a ver este concepto de por qué en este caso hablamos de un cuarto de longitud de onda. Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso ya se lo damos de dato, así que no, digamos, no calienta. Que se propaga en ese medio. Y la impedancia intrínseca de la capa del medio 2 es la media geométrica de las impedancias intrínsecas de los medios 1 y 3. No existe reflexión en el medio 1. O sea, si cumplimos esta condición, vamos a tener una onda transmitida y no vamos a tener una onda reflejada. ¿Se entiende? Sí. En función de lo que hablábamos la otra vez con Guillermo y en función de lo que piensan ustedes, ¿por qué yo quiero que la onda no se refleje? Lo primero que se les ocurra, qué sé yo. A mí se me ocurre una cosa, por ejemplo. Para que se transmita la mayor cantidad posible. Claro, si la onda transporta energía y hay parte de la onda que se refleja, hay parte de la energía que no transmito. ¿Se entiende? Sí. ¿Se acuerdan en Electro 1 cuando tenían el teorema de máxima transferencia de potencia en continua y en alterna? Sí. Que también uno adaptaba la impedancia o la resistencia para poder hacer la máxima transferencia de la potencia, bla, bla, bla. ¿Por qué? Para que no tengan pérdidas en el medio, porque yo quiero intentar que mi fuente sea aprovechada totalmente por la carga. Bueno, todas esas cuestiones tienen todo un basamiento en electromagnetismo, en teoría de campo, de donde sale. No queremos decir que sale todo de acá, pero bueno, o sea, pero básicamente la teoría de circuitos es la adaptación del modelo de reactancia de la teoría de campos, digamos, para campos cuasi estacionarios, por ejemplo. Entonces está todo relacionado con todo, digamos, de alguna manera. Como cuando calculamos el tau del circuito RC, que lo vimos que dependía del medio y lo podíamos poner en función de epsilon y de sigma, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso también? Con la constante relajación. ¿Sí? Y bueno, después tienen los valores para cada grupo. No sé si, Guille, de esta última parte querés comentar algo. Sí, sí. Dale. Si me pones el dibujito, por favor. A ver si puede anotar. Para aclarar algunas cosas. Nosotros tenemos la onda incidente. Sí, podés anotar tranquilamente. En el medio, supóngase que el medio 3 es el vidrio del anteojo, el medio 2 es la capa antirreflejo y el medio 1 es el aire donde viene la luz. Yo no quiero que haya. Yo lo que sé que cuando se cumplen estas condiciones, que esta distancia vale precisamente la longitud de onda en este medio sobre 4 y que la impedancia característica del medio 2 sea la media geométrica. Si no conocen lo que es la media geométrica, lo pueden buscar en internet. Es algo, digamos, que supuestamente es un calculito, digamos, calculo que ya lo conocerán. No se refleja onda en este medio, pero acá sí hay una onda transmitida y una onda reflejada. Acá solo transmitida. ¿Se entiende? El tema es que estas dos condiciones me hace que el ρ de este lado sea 0. Lo que no sabemos cuánto vale el tau, ¿no? Y fíjese que tienen dos superficies donde cumplir las condiciones de borde. En z igual 0, que es la que conocemos, o sea que no van a servir las formulitas de ρ y tau que le dimos hasta ahora. Van a tener que plantear las condiciones de borde en las dos superficies de separación,
obviamente ahí va, digamos, con el dato que saben que esto vale 0. Esto vamos a llamarlo rho en el medio 1, este vamos a llamarlo rho en el medio 2, y este vamos a llamarlo tau en el medio 2, y tau en el medio 3, ¿no? Este es un dato y tiene estas 3 incógnitas, o sea que van a necesitar 3 ecuaciones con las 2 condiciones de borde para poder resolver este sistemita. Y como la capa tiene que tener un espesor, si yo hago 0 una capa, una superficie, no puede ser 0 la otra. Entonces ahí tienen que jugar. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos que la superficie de expansión sea z igual 0, la parte que está menos, qué sé yo, j beta 1 z, cuando z valía 0, esto valía 1. Pero en esta superficie, z vale d. Y le va a quedar, para la onda que se propaga hacia allá, menos j, el beta correspondiente por d. Es un número complejo, de módulo 1, ¿no? Y después cuando contesten la última pregunta, se van a dar cuenta por qué los lentes, digamos, el antirreflex de los lentes no es exactamente igual a esto, porque esto funcionaría para una determinada longitud de onda. Está asociada a una frecuencia de la luz. Y sabemos que la luz visible tiene varias frecuencias. Entonces lo que se hace en realidad es poner muchas capitas, no quisimos hacerlo tan complicado, de distintos medios, para que atenúe el mayor ancho de banda de la luz visible posible y que no nos refleje cuando miramos la computadora. Pero bueno, el problema a resolver es que tiene una sola capa. Bien, menos mal que la luz visible está en el orden de los nanómetros, si no serían unos anteojos larguísimos. Las capas. Así, la frecuencia esa está en el orden de la luz visible. La frecuencia esa visible. Espectacular. Por eso esto está en el orden de nanómetros, la capita. Esto solo anula la reflexión cuando se cumplen ambas condiciones, que el espesor sea 1/4 de la longitud de onda y que se cumpla que la condición para la impedancia característica del medio 2 respecto a N1 y N3. Que no se nos podemos acá la fórmula porque es muy sencilla, la pueden buscar, digamos, conociendo que es una media geométrica. La media aritmética es el promedio, la suma sobre 2. La media geométrica cambia de ese. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Sí, ¿cómo dibujamos los miles de cuadraditos en el FEM? Ah, cierto, cierto. Vamos a eso. Perdonen. Con respecto al problema 3, ¿alguna duda más, gente? No. No. O sea, dudas por ahora, después dudas de millones para cuando se lo pongan a hacer, pero bueno. Eh, ¿Me avisan cuando ven el FEM? Ahí se ve. Bien. Bueno, Listo. lo primero que tenemos que hacer es pedir un problema magnético. ¿Ven? Magnetic problem. Bueno, vamos a poner un axis simétrico. Milímetros. Por una comodidad mía nada más, ¿no? Y frecuencia 50 Hz, ¿no? ¿Va bien? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a leer los datos porque vamos a salir de vuelta. No voy a compartir el FEM, sino voy a compartir pantalla. Si querés te los paso, Leo, que yo lo anoté para eso. Ah, bueno. No anoté la R media, pero no importa. Nada, pero importa porque tendré que hacer todo el cálculo, pero no importa. Vamos a hacer El una cosa. cuadradito tiene 5,6 de base y 6 de altura. Claro. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a elegir punto y voy a decir, voy a poner el punto en el
0, 0. El 0, 0 sería el origen, el eje de simetría. ¿Va bien? Sería el centro de coordenadas. Entonces, yo sé que la bobina, o sea, va a tener este espacio donde yo voy a tener acá el radio medio, pero voy a tener un radio interno y voy a tener un radio externo. Una vez que calcule la altura del disco es este ancho, que lo pueden conocer ustedes, puedo calcular cuánto vale el radio interno y cuánto vale el radio externo. ¿Se entiende? El radio medio está justo a la mitad. Sí. Si yo tengo mi espirita que tiene 5,6 de ancho, por ejemplo, uno de los casos, 5,6, y tengo 26, hago 26 por 5,6 y me da todo este largo de cobre, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Y en sí, el sí. medio, en ese medio, para allá, hasta el eje de simetría, voy a tener el radio medio. Le resto la mitad de la altura de esta radial y tengo cuál es el radio interno. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Había puesto eso, axisimétrico, ¿no? sí, sí, axisimétrico. Sí, 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 sí. Pues revolución pura. Eso me definía un punto acá. Ese punto ahí, yo lo voy a llamar que el radio va a ser el radio interior, supóngase que son 100 milímetros. Y Z 0. Y ahí voy a tener mi primer punto. ¿Va bien? ¿Sí? Sí, Bueno, una vez que hice eso, voy a buscar el segundo punto. El segundo punto va a estar a 105,6 y en Z igual a 0. ¿Qué hice ahí? Ahí dibujé la parte de abajo de la blanchuela de cobre. Yo lo que sé que qué altura tenía eso, 6 milímetros, ¿no es cierto? Selecciono el recuadro de seleccionar, ahí los tengo seleccionados y los voy a copiar y subir 6 milímetros. ¿Va bien? Y ahí ya tengo. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí dibujé una planchuelita. ¿Va bien? Sí, Bien. Después, por esa planchuelita va a circular la corriente nominal, dijimos, ¿no? Entonces, vamos a dar la propiedad vamos a llamarla ahí, nominal si quieren, y va a ser, no sé, qué sé yo, 100 amperes. Supóngale que le da 100 amperes. Listo. Y voy a ir a propiedades, materiales, soft, magnetic, solid, non-magnetic, cobre. Vamos a chequear que el cobre tiene 58, nosotros pedíamos 56, o sea que habría que poner 56 megasiemens por metro. Tenemos un cobre de menor calidad que el que da el FEM. Y vamos a decirle que esto es cobre. Y vamos a decirle que está circulado por la corriente nominal. Y que el número de vueltas es 1, porque vamos a hacer todas las planchuelitas. ¿Va bien hasta ahí? Y vamos a definir que va a estar en el grupo 1. Hasta ahora no le damos bolilla ahora vamos a dar bolilla a esto. Después vamos a ver por qué. ¿Va bien hasta acá? sí, oye. sí, sí. Bien. Ok. Bien. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es ir acá. ¿Ven este botoncito? Que es para tener múltiple selección. ¿Lo vieron? Sí. Bueno. Y voy a seleccionar todo, toda la espira. ¿Ven que ahí se me seleccionó todo? Cuadradito, línea, material, todo se me seleccionó. ¿Va bien? Y voy a copiarlo, moviéndolo a la izquierda. ¿Cuánto? 5,6 milímetros. ¿Y cuántas copiadas voy a hacer? Y eran 26 espiras, lo voy a copiar 25 veces.
¿Ok? ¿Ven cómo quedó? Como hice eso, y como todas tienen que tener la misma propiedad, ya tienen todos cargados la corriente, saben que es de cobre, ya dibujé un disco. ¿Se entiende, gente? Sí. Bueno, ¿ahora qué hago? Selecciono todo, nuevamente. Perdón, lo tendría que seleccionar. Selecciono todo. Y ¿se acuerdan que yo tendría que subir 6 milímetros para subir todo el cobre? Y además dijimos, por ejemplo, que dejamos 10 milímetros de aire entre disco y disco. O sea que voy a subir 16 milímetros. Y supónganse que me da, no sé, 29 discos. O sea que 30 discos me daba. Tengo que subir, copiar 29. Y ya tengo dibujado el bobinado. De esa forma tan sencilla. ¿Va bien? Sí, Bien. Bueno, obviamente después todo esto está puesto en aire, o sea que habrá que poner un material que es aire, ese será aire, y después frontera abierta. Y ahí tengo el diseño completo de la bobina. ¿Lo ven? Por eso digo, en 10 segundos tienen la bobina dibujada y con todos los parámetros cargados. Bien. ¿Cómo? No, bien, más fácil. Bien, Esa sí, por explicación. supuesto. Estas ventajas, porque si no se vuelven locos. Obviamente, fíjense que el dibujo, cuando hagan la malla, el dibujo se va a adensar mucho, o sea que va a tardar en correr, ya no es un diseño sencillo, o sea que puede tardar en correr, qué sé yo, mi máquina me tarda un minuto y medio en correr, cada corrida, ¿está? No se asusten, si, no piensen que se colgó el programa, ¿va bien? Porque ya estamos en un modo más complejo. Bien, y después cuando tienen que reemplazar por un rectángulo, lo que tienen que hacer simplemente es borrar todo y dejar la parte periférica nada más. ¿Se entiende? O sea, tienen que reemplazar todo eso por un rectangulote que tenga las medidas de altura, radio interior y radio exterior. ¿Se entiende? sí, Bueno, y a ese rectangulote, supónganse que fuera este, ¿qué le van a decir? Que va a ser cobre, que va a estar circulado por la corriente nominal, pero que van a ser 780 vueltas. ¿Se entiende? sí, Bien. ¿Se acuerdan que acá había puesto que era grupo 1? sí, Bueno, supónganse que por cuestiones de diseño, en lugar de la espira hacerla con una sola planchuela de cobre, la hacen con dos planchuelas de cobre en paralelo. Se agarran dos planchuelas, dividen la mitad de la sección, o sea, los 5,6 milímetros lo dividen en dos. Acá tienen 2,7, no, 2,65 y 2,65. Y estos son dos planchulitas de cobre aisladas con papel y todo eso. ¿Va bien? Se subdivide, después vamos a ver esto todo. De acá de fin de año vamos a ver varias veces por qué se subdivide esto y no se deja, no se hace grueso, digamos. Pero básicamente, cuando yo haga la otra espira al lado, que va a estar dividida en dos también, dos conductores. Este es el conductor 1, este es el conductor 2, este es el conductor 1 de vuelta, ¿se entiende? Y este es el conductor 2 de vuelta. Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, esta pertenece al grupo U mismo que esta, que pertenece al mismo grupo que esta, que pertenece al mismo grupo que esta, pues el mismo conductor. A ese le voy a poner grupo 1. Y a las que son el grupo 2, a la segunda planchuela le voy a poner que es el grupo 2. ¿Se entiende lo que digo? En nuestro caso no hace falta. Pero es para individualizar las planchuelas, por ejemplo. ¿Se entendió?
Sí. Bien. Y bueno, después a jugar.